corredor biológico Guajiquiro no es solo un paisaje, es un sistema de soporte vital que articula las reservas de Guajiquiro, El Jilguero y Sabanetas, junto a una red de microcuencas y paisajes agrícolas donde convergen la biodiversidad y el ser humano. Lo que domina la vista es una columna vertebral de bosque de pino y encino que rompe el esquema convencional. Aquí encontramos 6 de las 7 especies de pino de Honduras. El bosque nublado funciona como una esponja gigante. Es el último refugio para especies que requieren grandes territorios como el puma, hábitat del quetzal, de anfibios endémicos que son bioindicadores de la salud ambiental de la zona. La seguridad hídrica en movimiento más que el viento. Lo que se escucha en este corredor es el origen del agua. Es el flujo constante de diversas microcuencas que abastecen el consumo humano y la producción agrícola de la región. El sonido dominante del recurso hídrico produciéndose en tiempo real, que sostiene la economía local y la supervivencia de las comunidades. La resiliencia de la cultura lenca, lo que se percibe en un territorio vivo. Se siente presencia de la cultura lenca no como un recuerdo, sino como una estructura de manejo territorial activa. Es la sensación de estar por una farmacia natural, ya que tiene una densidad de plantas medicinales. Y es un espacio donde la red de jóvenes ya no solo observa, sino que opera tecnología como cámaras trampa, equipo de grabación de audio para el monitoreo biológico, entre otros. En definitiva, este corredor es solo un refugio de biodiversidad, es infraestructura natural y que sostiene la vida y la economía de la región. Más allá de producir agua y oxígeno, funciona como una barrera contra el cambio climático que regula el clima local, protege los suelos de la erosión y garantiza la polinización de nuestros cultivos. Proteger el corredor Guajiquiro-Jilguero es, en última instancia, asegurar que el patrimonio biológico y la identidad cultural de La Paz tengan un futuro garantizado. El grupo de jóvenes de voluntarios del corredor biológico Guajiquiro-El Jilguero surge como una respuesta a las amenazas que acechan nuestro entorno. Entre el 2020, 2021 y 2022, un grupo de jóvenes decidimos que no podíamos seguir siendo testigos pasivos de los incendios forestales y la pérdida de biodiversidad. Con el respaldo de las organizaciones locales como Asoma y Copaco, el apoyo de UICN, Cerna y el proyecto Conecta Más, nos organizamos para proteger los territorios del corredor Guajiquiro-Jilguero. Nacimos de la voluntad de cuidar el corredor biológico, entendiendo que si nosotros, los hijos de este territorio lenca, no tomábamos la iniciativa, nadie más la haría con el mismo sentimiento de pertenencia. Lo describiría como una fuerza positiva y multifacética, no solo observadores. Somos una red de monitoreo, cuidando y que genera datos reales sobre nuestra flora y fauna, sobre nuestros bosques. Pero también somos línea de defensa en el combate de incendios forestales, enfrentando el fuego para salvar nuestra fuente de agua. Además somos promotores de un ecosistema responsable, mostrando al mundo la belleza de nuestra tierra sin destruirla. Formar parte de la red de jóvenes del corredor biológico Guajiquiro-Jilguero significa practicar la solidaridad, la disciplina y el respeto profundo por la vida en todas sus formas. Es entender que nuestra identidad lenca está ligada a la salud de estos bosques. Significa el orgullo de saber que, mientras monitoreamos al puma o guiamos a un turista, estamos construyendo paz territorial. Es una satisfacción inmensa ver cómo el relevo generacional se vuelve real a través de la ética y el esfuerzo voluntario. Para mí, ser parte de este grupo garantiza que el jilguero siga cantando para las generaciones que vienen. Estas son palabras de Dani Cruz López, joven lenca y líder del corredor biológico Guajiquiro-El Jilguero en Honduras, que promueve el manejo sostenible de paisajes agroforestales. El trabajo de los jóvenes del corredor busca generar beneficios reales e igualitarios para la biodiversidad y para las comunidades indígenas lencas. Este esfuerzo es un ejemplo de un proyecto positivo para la naturaleza que pone en práctica múltiples criterios de las soluciones basadas en naturaleza, demostrando que es posible conservar, producir y florecer el bienestar comunitario. Estas son voces de una región vibrante, llena de vida, de ritmos y de formas. Si guardamos silencio, podemos escuchar cómo su estructura respira en maneras complejas y maravillosas. Acompáñanos a descubrirlo en este episodio de Raíces Sonoras. Las soluciones basadas en la naturaleza tienen sus raíces en prácticas ancestrales de gestión del territorio, donde las comunidades humanas aprovechan los ecosistemas mediante acciones positivas para la naturaleza y por lo tanto sostenible, con el fin de protegerse de riesgos y asegurar su subsistencia. Como concepto, comenzaron a tomar forma a inicios del siglo XXI, en paralelo al aumento de la conciencia global sobre el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Desde entonces, las SDN se han consolidado como un enfoque clave en las políticas ambientales y el desarrollo sostenible a nivel mundial. ¿Pero qué son exactamente? ¿Cómo se adoptan?
¿Cómo podría ser la juventud para adoptarlas? En este capítulo exploramos algunos ejemplos de soluciones basadas en naturaleza, así como sus desafíos y oportunidades, y analizamos cómo pueden ser adoptadas por la juventud. Bienvenidos al podcast de Raíces Sonoras, la red de jóvenes profesionales de la UICN. Hoy seré su locutora Sara Fernández y hablaremos de soluciones basadas en naturaleza, en este capítulo Ecosistemas que respiran. Nos sumergimos en un tema que cada vez cobra más fuerza, que son las soluciones basadas en naturaleza, traducido en un estándar global para abordar los problemas más desafiantes del mundo. Y en esta entrevista nos acompaña Manuela Fernández, geógrafa con PhD en Ciencias Ambientales y una amplia trayectoria en la evaluación de soluciones basadas en naturaleza. Hola Manuela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días a la audiencia. Un gusto estar aquí. Sí, mucho gusto. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera pregunta, que es algo simple y es ¿cómo se comen y cómo definirías las soluciones basadas en naturaleza? Bien, bueno, las soluciones basadas en la naturaleza son acciones, estrategias, enfoques que están inspiradas y respaldadas por la naturaleza y que además permiten, como el nombre lo dice, una solución es dar respuestas a estos grandes desafíos que hablabas hoy al comienzo que tenemos las sociedades a nivel global. La UICN ha identificado grandes desafíos a esta escala que, bueno, son muy conocidos entre todos y todas, que es la adaptación y mitigación al cambio climático, la reducción de riesgos de desastres, el desarrollo económico y social, la salud humana, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica y la degradación ambiental y pérdida de la biodiversidad. Entonces, estas soluciones inspiradas en la naturaleza son, además, rentables, esto es muy importante, y por otro lado brindan al mismo tiempo beneficios ambientales, sociales y económicos y además ayudan a sostener la resiliencia. Súper. Bueno, sabemos también que estas soluciones se basan en un estándar, ¿no? Y que pues este estándar ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Te queremos preguntar así, desde los últimos 10 años y en tu trayectoria profesional, ¿de qué manera has observado el cambio en las soluciones, en el concepto de las soluciones basadas en naturaleza? Podemos pensar las soluciones basadas en la naturaleza, bueno, son estas acciones o estas respuestas que van a involucrar fuertemente a la naturaleza, o mejor dicho, donde la naturaleza tiene un rol muy importante para que estas soluciones sean efectivas. Entonces, se parte de la premisa que un ecosistema sano, por ejemplo, el bosque, las dunas, los humedales, los manglares, cuando son sanos, pueden ofrecer soluciones o respuestas a través de los servicios ecosistémicos, que son todos aquellos estos bienes o servicios que la naturaleza ofrece gratuitamente, como darnos alimento, maderas, fibras, regular el clima, tener un ciclo de nutrientes, nos da suelos, un hábitat y también nos ayuda espiritual y culturalmente, ¿no? También la naturaleza, ofreciéndonos espacios, lugares para la contemplación, la recreación, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una solución basada en la naturaleza es estos enfoques para la reducción de riesgos de desastres. Por ejemplo, pensemos en un ecosistema bosque, ¿verdad? Entonces el ecosistema bosque, cuando es sano, puede servir como barrera, como un escudo, como un amortiguador a lo que son, por ejemplo, un deslizamiento de terreno o una avalancha por nieve. Pueden ejercer ese rol de proteger y reducir el impacto de esta barrera, de esta amenaza natural. Y al mismo tiempo, no solo va a mitigar la amenaza, sino que va a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones que están ahí. Por ejemplo, dando estos servicios de provisión, puede dar madera para construir casas, alimentos, además de mejorar el clima, ¿no? del lugar, o a nivel paisajístico, embellece. A cuántos nos gustan ir a montañas que está lleno de esos bosques tan bonitos a lo largo de las estaciones del año. Entonces, bueno, eso sería un ejemplo de una acción, un enfoque que trata de conservar o restaurar o gestionar sosteniblemente un ecosistema para dar respuesta a este desafío. En este caso hablé de reducción de riesgos de desastres. Y tal vez pasando a esta pregunta, ¿tú podrías describirnos algún caso exitoso de soluciones basadas en naturaleza en el que hayas participado y que conozcas bien? Sí, mira, te voy a contar, hay la verdad por suerte varios casos a nivel mundial y hay casos a distintas escalas, ¿no? Que involucran como acciones muy precisas, unas escalas pequeñas hasta proyectos muy grandes. Yo voy a hablar de, bueno, un caso guatemalteco, que es el proyecto del Altiplano Resiliente, que es un proyecto impulsado por la UICN Guatemala
Guatemala y está financiado por el Green Climate Fund y la Agencia de la Cooperación Internacional de Corea y el gobierno también de Guatemala. Entonces, bueno, si encontramos la problemática es que el país, ¿no? Y como muchos otros países se enfrentan a el cambio climático y a todos los impactos del cambio climático, que tienen que ver, en este caso, con la disponibilidad de agua, con los efectos ligados a las inundaciones, llegan lluvias en momentos que no se esperaba, una cantidad mayor de agua, que esto también genera pérdidas para la población en términos de infraestructura, alimentación, etcétera. Entonces hay una gran necesidad de mejorar la recarga hídrica, mejorar la erosión, reducir la erosión de los suelos y mejorar la capacidad de las poblaciones. Entonces este proyecto dice, voy a aplicar un tipo de solución basada en la naturaleza, que es la adaptación basada en los ecosistemas, que intenta hacer un manejo integrado de las cuencas, una restauración del paisaje forestal y bueno, y para eso tiene un gran programa, un gran despliegue, ¿no? En el cual, bueno, hacen incentivos de restauración de bosques, financian, hacen subvenciones para las organizaciones de base, proveen información climática en un lenguaje adaptado y también traducido a las lenguas mayas, por ejemplo, que viven ahí. Y bueno, a mí me parece como que es un proyecto muy integral porque trabaja en esto en las cuencas, esa escala más de ecosistemas, de paisaje, pero al mismo tiempo promueve el conocimiento tradicional en el manejo de cuencas, en la gestión de los recursos naturales, esto en sus suelos, en los bosques, en los recursos hídricos, y fomenta la interacción y diálogo entre este conocimiento técnico por un lado, científico y tradicional y local por otro lado. Así que para mí eso es un ejemplo de la verdad de éxito, porque bueno, porque integra esto, ¿no? Una solución basada en la naturaleza tiene que ver con una gobernanza compartida, con tener dimensiones a distintas escalas, las consecuencias que pueden causar, que sea económicamente viable. Entonces, bueno, eso para mí es un ejemplo exitoso y además es uno de los primeros proyectos que aplicó la herramienta de evaluación del estándar global de la IUCN, dándole la verdad muy buenos resultados. Muy interesante. Me surge otra pregunta con respecto a esto. Tenemos esta como ejemplo de soluciones basadas en naturaleza. ¿Qué tendríamos que hacer para escalar, ¿no? Para replicar estas soluciones basadas en naturaleza? ¿Cómo funciona ese escalamiento? Para que una solución basada en la naturaleza pueda escalar o replicarse, hay como cuestiones claves, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Se me ocurre primero que es muy importante entender bien el contexto local, qué sucede a nivel clima, qué sucede a nivel comunitario, cómo son los ecosistemas, porque todas las soluciones no es una receta, funcionan igual en todas partes. Entonces, un conocimiento local es muy importante. El segundo, contar con un apoyo que esté sostenido, esto es financiamiento, políticas públicas, las alianzas entre comunidades, gobiernos, empresas, comunidades. Y en tercero, es importante que para escalar también que la solución sea medible, que pueda demostrarse, que existan datos, que prueben, ¿no? Cuáles son estos beneficios ambientales, sociales, económicos. Entonces, cuando se combinan, digamos, estos tres elementos, una solución basada en la naturaleza puede crecer, replicarse y generar impactos a una gran escala. Con base en eso, sí tengo como un par de preguntas, ¿verdad? Y lo primero es, ¿cuáles han sido los aprendizajes de este diseño? Tú me hablas como, por ejemplo, de este monitoreo, ¿verdad? Para escalar. Tal vez estoy pensando en participación y mantenimiento, ¿no? Y de monitoreo que debe incorporarse en una SBN. ¿Qué podrías hablarnos tú de esto? Primero hablar un poco de lo que es el estándar global de la IUCN, que bueno, se estaba viendo en los últimos años que este enfoque está en boga, es atractivo y por ahí se está utilizando de distintas maneras. Entonces hay una necesidad de poder decir, bueno, una solución basada en la naturaleza tiene distintos criterios que tienen que ver con dar respuesta a estos desafíos sociales, que sea diseñado, adaptado a la escala que conviene, tiene que dar una ganancia en términos de biodiversidad, tiene que ser viable económicamente, debe favorecer una gobernanza inclusiva, una gestión adaptativa, bueno, distintos criterios con indicadores. Entonces, para eso, bueno, ha sido muy importante el trabajo que ha hecho la IUCN, porque ha consultado a expertos y a expertas a nivel global para ver cuáles son estos indicadores, son esta información que nos permite poder evaluar o nos permite diseñar un proyecto que quiere utilizar las soluciones basadas en la naturaleza o monitorear. Entonces, bueno, ahí volvemos al monitoreo y los principales aprendizajes ligados al diseño, a la participación y al mantenimiento de las soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, en cuanto al diseño es clave integrar el conocimiento técnico y el conocimiento local. O sea, cuando las comunidades participan también desde el inicio, las soluciones
son más pertinentes y duran más. Eso es clave, no puede ser solo técnico el diseño. El segundo, en cuanto a la participación, o sea, no basta solo con consultar. Hay que co-crear. Esto significa incluir a las personas en la toma de decisiones, respetar los tiempos comunitarios y asegurar que los beneficios sean compartidos. Y en tercero, cuando estamos hablando de mantenimiento, las soluciones basadas en la naturaleza necesitan un seguimiento continuo. Funcionan muy bien hay que establecer responsables claros, hay que capacitar a las comunidades, asegurar los recursos a largo plazo. Entonces, bueno, las soluciones, en resumen, van a funcionar mejor cuando se diseñan con la gente, se gestionan de manera colectiva, colaborativa y se mantienen con esta visión de futuro a largo plazo. Creo que sí, son varios elementos súper interesantes. Me saca también la duda es decir, si tenemos como todo este aprendizaje en donde también se involucran comunidades indígenas, ¿no? Interesante lo que dices de respetar los tiempos y también incluir gobernanza. Pero ahora, con base en esto, ¿qué barreras has encontrado para la implementación de las SBN, para que sean adoptadas, digamos, por los gobiernos o tal vez por instituciones que quieren ejecutar alguna acción? Una de las barreras por ahí es entender que esto es complejo, ¿no? Y por ahí faltan herramientas para comprender la complejidad, que esto de trabajar, que yo trabajo una escala de intervención, pero quizás el problema y la solución se encuentra en otra área o en otra escala. Entonces, esto genera por ahí, una necesidad de entender qué implica la escala de paisaje o la escala del ecosistema. Otra de las barreras en algunos lugares sí es financiera. O sea, tiene sus costos. Y bueno, eso puede ser otro de los puntos importantes y para mí también de esto de que es por ahí complejo una barrera de hacer sentar todas las partes involucradas. En esta parte de promover los enfoques participativos, los enfoques horizontales, por ahí depende de cada lugar, no estamos tan acostumbrados a hacer aunque lo sabemos que es necesario, ¿no? Involucrar y hacer participar, pero a veces la participación no es tan real. Y en algunos casos también esta integración que muchas veces como que las políticas públicas son bastante sectoriales y quizás acá se necesita la intersectorialidad, no puede ser una política ambiental únicamente. Esto tiene que ser una política también de seguridad social, económica, de desarrollo, de ordenamiento territorial, además de ambiental. O sea, sí es una visión súper holística, ¿no? De básicamente un sistema para que sea sostenible. Es interesante. Ahora tenemos la última pregunta y es en relación a juventudes, ¿no? Este podcast es para las juventudes, tomando en cuenta sí que las soluciones basadas en naturaleza han transitado y han evolucionado a lo largo del tiempo. ¿Cómo podrían hacer los jóvenes para adoptar y entender este contexto? ¿Qué formación o qué incentivos consideran que son necesarios para que nuevas generaciones integren o entiendan o adopten soluciones basadas en naturaleza? Es una linda pregunta. Para involucrar a las juventudes en iniciativas de soluciones basadas en la naturaleza, se me ocurre varias cosas. Una es la formación relevante y también incentivos significativos. En formación, por ejemplo, funciona muy bien combinar educación ambiental práctica, salidas al campo, proyectos escolares, desde muy pequeños y pequeñas que involucran en estas salidas, donde se favorezca la ciencia ciudadana, con estas habilidades actuales como la tecnología, la comunicación y el liderazgo, ¿no? Que son tan importantes. Esto permite ver que la naturaleza también es un espacio de coinnovación. Entonces, poder tener estos espacios de ciencia ciudadana y educación ambiental práctica. Y en cuanto a lo más incentivo es ofrecer oportunidades reales, ¿verdad? Como becas, mentorías, que haya participación en las decisiones locales, posibilidades de empleo verde. Yo creo que cualquier persona, ¿no? Pero sobre todo la juventud, cuando las y los jóvenes sienten que su voz importa y que pueden construir un futuro sostenible con un impacto que es tangible, yo creo que se involucran con mucha más energía. Favorecer también esos incentivos. Muchas gracias, Manuela. Es muy bonito el mensaje que le das a las juventudes. Creo que sí tienes razón cuando se escucha la voz y se involucra, ¿no? El concepto puede perdurar y puede evolucionar. Entonces, muchas gracias. Estas eran nuestras preguntas. Gracias por participar en este podcast de juventud. A continuación, escucharemos el testimonio de Antonia Shuruk, directora de la Asociación Cedro, una organización con más de 30 años de trabajo en el occidente de Guatemala,
Desde su liderazgo, impulsa la participación comunitaria en proyectos de desarrollo y soluciones basadas en naturaleza para mejorar la calidad de vida y sostenibilidad de las comunidades rurales. Mi nombre es Antonia Shuruk, soy directora del Sistema Ambiental Comunitario de la Asociación Cedro, Totonicapán, Guatemala. Quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante. Como jóvenes indígenas, no solo observamos los cambios en el clima, los sentimos en nuestra tierra, en nuestra agua y en nuestras cosechas. Pero no somos víctimas de las crisis, somos los guardianes de las soluciones. La adaptación basada en la naturaleza para nosotros no es un concepto técnico, es nuestra forma de vida, por estos 3 aspectos importantes. 1. Honramos la sabiduría ancestral, recuperamos las prácticas de nuestros abuelos y abuelas para el cuidado de la sagrada agua, la protección de nuestros bosques y el cuidado de nuestras semillas criollas. 2. Restauramos el equilibrio, entendemos que sanar la tierra es sanarnos a nosotros mismos. Cada árbol plantado y cada cuenca protegida es un acto de justicia para las futuras generaciones. 3. Innovamos con identidad. Combinamos el conocimiento milenario de nuestros pueblos con las herramientas actuales como la tecnología para crear comunidades más fuertes y preparadas. Por eso, el futuro no se construye con cemento, se cultiva con respeto a la madre tierra. Invitamos a otros jóvenes a volver a la raíz, a escuchar el lenguaje de nuestro territorio y recordar que la naturaleza no es un recurso, es nuestra familia. Rumarle ucaslemarle canano huechuleu. Por una madre tierra viva y una herencia eterna, los jóvenes debemos actuar hoy. Los ecosistemas se sostienen en el cuidado mutuo. Cuando somos amables con nuestro entorno se crean lazos de sinergia y conexión que nos permiten respirar juntos. En esta estabilidad, las juventudes tienen la oportunidad de liderar el cambio, impulsando acciones positivas para la naturaleza. Sumarse, organizarse, aprender y actuar desde cada territorio puede marcar la diferencia. Cada iniciativa cuenta.